Llegué a casa más temprano de mi florería y escuché a mi hijo decirle a su esposa: «Mañana mi madre viaja. Ya le corté los frenos al coche. Parecerá un accidente». No grité, no lloré. Simplemente llamé a una grúa y envié el auto de regalo a la madre de mi nuera. Cuando lo descubrieron, ya era demasiado tarde. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Rosario, tengo 60 años y durante décadas creí que ser una buena madre significaba darlo todo por mis hijos. Me despierto todos los días a las 5 de la mañana para abrir mi florería, un pequeño negocio que construí desde cero después de enviudar hace 15 años. Cada rosa que vendo, cada arreglo que hago, carga no solo flores, sino pedazos de mi historia, pedazos de una vida entera dedicada a trabajar, a criar a mi único hijo Carlos yo sola, a sacrificar mis sueños para que él pudiera cumplir los suyos. Aquel martes de noviembre había cerrado la tienda más temprano. Un cliente había cancelado un pedido grande de última hora y decidí volver a casa alrededor de las 3 de la tarde, algo raro en mí. Normalmente me quedo en la florería hasta las 7, organizando el inventario, preparando arreglos para el día siguiente, haciendo las cuentas. Pero ese día sentí unas ganas inexplicables de ir a casa. Tal vez fue intuición. Tal vez el universo tratando de protegerme. Estacioné mi coche en la cochera silenciosamente. Carlos no sabía que yo estaba en casa. La puerta de servicio estaba entreabierta, como siempre la dejábamos para facilitar la entrada. Entré despacio, quitándome los zapatos para no hacer ruido, algo que siempre hago por hábito. La casa estaba en silencio, excepto por unas voces que venían de la sala. Voces que reconocí de inmediato. Mi hijo Carlos y mi nuera Gabriela. Me quedé parada en el pasillo, a punto de anunciarme, cuando escuché mi nombre. Cuando alguien menciona tu nombre en una conversación privada, automáticamente te detienes a escuchar. No es ser metiche, es instinto humano. Y lo que escuché en los siguientes segundos destruyó completamente la imagen que tenía de mi familia. Mañana mi madre viaja a ese retiro espiritual en Valle de Bravo, dijo Carlos con una voz que no reconocí. Era fría, calculadora, desprovista de cualquier afecto. Ya le corté los frenos a su coche. En la carretera parecerá que perdió el control en una curva. Un accidente. Así de simple. Mi cuerpo entero se congeló. Mis rodillas flaquearon. Tuve que apoyarme en la pared del pasillo para no caer. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. 60 años de vida. Y nunca, en ningún momento, imaginé que escucharía a mi propio hijo planeando mi muerte como quien planea ir al supermercado. ¿Estás seguro de que va a funcionar? La voz de Gabriela sonó ansiosa, pero no horrorizada. No estaba en shock, solo preocupada por la eficacia del plan. ¿Y si alguien sospecha? Nadie va a sospechar, respondió Carlos con una confianza aterradora. Ella tiene 60 años, maneja hace décadas. Un accidente en carretera es perfectamente plausible. Además, va sola, no habrá testigos. ¿Y la herencia?, preguntó Gabriela, y fue en ese momento que todo cobró sentido. No era solo sobre eliminarme, era sobre el dinero. Siempre fue sobre el dinero. La florería vale por lo menos 1,5 millones de pesos, explicó Carlos. La casa está pagada, vale unos 3 millones más. Sus ahorros, las inversiones que dejó mi papá, todo sumado debe dar unos 5 o 6 millones. Dividido solo entre nosotros, sin tener que esperar a que ella viva 20 años más. 6 millones de pesos. Ese era el valor de mi vida para mi hijo. No la mujer que lo crió sola después de que su padre murió. No la madre que trabajó 16 horas al día para pagar su universidad privada. No la abuela que cuidaba a sus nietos cada fin de semana. Solo 6 millones de pesos. ¿Y será mañana mismo?, preguntó Gabriela. Mañana, confirmó Carlos. Ella sale a las 6 de la mañana. La carretera tiene muchas curvas peligrosas. En las primeras bajadas, cuando pise el freno y nada pase. Se detuvo, pero no necesitó terminar la frase. Después hacemos el funeral, continuó Gabriela,
y su voz tenía una frialdad que me cortó como una navaja. Entierro sencillo, nada muy caro. Cuanto menos gastemos, más sobra para nosotros. Entierro sencillo. Ya estaban planeando economizar en mi funeral. Salí de la casa de la misma manera que entré, como un fantasma, silenciosa, invisible. Pero por dentro estaba despedazada. Caminé hasta el jardín trasero, donde mi esposo Rogelio plantó rosales hace 20 años, antes de morir. Me senté en la banca de madera que él construyó con sus propias manos y dejé que las lágrimas cayeran libremente. Durante 15 años tras la muerte de Rogelio, viví para Carlos. Rechacé pretendientes porque pensaba que debía enfocarme en criar a mi hijo. Trabajé en 3 empleos simultáneamente antes de poder abrir la florería. Pasé noches en vela ayudándolo con trabajos de la universidad. Pagué su boda. Di el enganche para su casa. Cuidaba a mis nietos mientras él y Gabriela viajaban. Y ahora, sentada en ese jardín, entendí que todo lo que construí, todo el amor que di, toda la dedicación que demostré, valían menos que unos cuantos millones de pesos. Pero algo dentro de mí, en ese momento, se transformó. No fue solo tristeza, no fue solo dolor, fue una claridad absoluta. Por primera vez en décadas vi mi situación sin los filtros del amor materno. Vi la verdad desnuda y cruda. Había criado a un hijo que me veía como un obstáculo, no como una persona. Y peor aún, yo había permitido que eso sucediera. Me sequé las lágrimas, me levanté de esa banca y tomé la decisión más importante de mi vida. No sería una víctima. Si mi hijo quería verme muerta, tendría que lidiar con las consecuencias de sus actos, pero no de la forma que él esperaba. Tomé mi celular y llamé al servicio de grúas. «Necesito que vengan a buscar mi coche», dije con una voz firme que me sorprendió hasta a mí misma. «Es urgente, les enviaré la ubicación». Mientras esperaba que llegara la grúa, fui a mi recámara en silencio. Carlos y Gabriela seguían en la sala, probablemente planeando cómo gastarían mi dinero. Tomé algunos documentos importantes, las escrituras de la casa, comprobantes de inversiones, documentos de la florería. Guardé todo en una maleta pequeña que escondí en el closet. La grúa llegó 20 minutos después. Instruí al chofer para que llevara el auto a una dirección específica. La casa de doña Teresa, la madre de Gabriela, que vivía al otro lado de la ciudad. Pagué en efectivo y pedí discreción. El hombre me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. «Deje el coche en su cochera», le instruí, «y entregue esta carta junto con las llaves». Pasé la siguiente hora escribiendo esa carta. Cada palabra fue elegida cuidadosamente. Cada frase cargaba el peso de una madre traicionada. «Querida doña Teresa», comencé, «le envío mi coche como un regalo para usted. Es un vehículo que siempre cuidé con cariño y estoy segura de que usted le dará un buen uso. Solo le pido que maneje con cuidado, especialmente en carretera. Nunca se sabe cuándo algo puede salir mal. Con cariño, Rosario». Después de que la grúa se llevó mi coche, me senté en la cocina y esperé. Esperé con una paciencia que no sabía que poseía. Eran las 4:30 de la tarde cuando escuché abrirse la puerta de la sala. Carlos y Gabriela estaban saliendo, probablemente para ir a cenar fuera, como hacían todos los martes de tacos. Escuché su auto salir de la cochera. Solo entonces me permití respirar profundamente. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Fui a la cochera y miré el espacio vacío donde mi auto siempre estaba estacionado. Un Toyota Corolla 2018, color plata, que compré con el sudor de mi trabajo. El mismo coche que mi hijo había saboteado para matarme. El mismo coche que ahora iba camino a la casa de doña Teresa. Una parte de mí se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Doña Teresa no tenía la culpa de los planes asesinos de su hija y su yerno, pero otra parte de mí, una parte que desconocía hasta ese momento, sabía exactamente lo que estaba haciendo. No estaba poniendo a una inocente en peligro. Estaba enviando un mensaje. Pasé el resto de la tarde preparando mi propio plan. Llamé a mi hermana Lourdes, que vive en Querétaro. «Lulú, necesito un favor. No preguntes nada ahora, solo confía en mí».
Le expliqué que necesitaba un lugar para quedarme unos días. Ella, sin dudarlo, aceptó. Siempre fuimos unidas, aún viviendo lejos. Después llamé a mi abogado, el licenciado Ramírez, un hombre de 55 años que lleva mis asuntos legales desde hace una década. Licenciado, necesito agendar una reunión urgente mañana temprano. Es sobre mi testamento y algunos asuntos familiares delicados. Claro, doña Rosario, respondió él. ¿A las 9 le parece bien? Perfecto. Preparé una maleta pequeña con ropa para unos días. Guardé mis documentos más importantes, incluyendo las actas constitutivas de la florería, los comprobantes de inversiones y todas las escrituras. Puse todo dentro de una bolsa que llevaría conmigo por la mañana. A las 7 de la noche, Carlos y Gabriela regresaron. Escuché cuando entraron, sus voces alegres, riéndose de algo. ¿Cómo podían reír sabiendo lo que habían planeado? ¿Cómo podían actuar con normalidad sabiendo que, en menos de 24 horas, esperaban que yo estuviera muerta? Bajé a cenar con ellos, como siempre hacía los martes. La mesa estaba puesta. Gabriela había preparado lasaña, mi platillo favorito. ¡Qué ironía! Mi última cena antes del viaje sería con la comida que me gustaba, servida por la mujer que ayudó a planear mi asesinato. «Hola, mamá», me saludó Carlos con una sonrisa cálida. Una sonrisa que ahora veía como lo que realmente era. Falsa. No te esperábamos tan temprano. ¿Cerraste la florería antes hoy? Sí, respondí, manteniendo mi voz neutral. Cancelaron un pedido grande. Decidí volver a casa. Qué bueno, dijo Gabriela, sirviendo la lasaña. Así podemos cenar juntos. Mañana te vas de viaje, ¿verdad? ¿A ese retiro espiritual del que tanto hablaste? Así es, confirmé, observando sus rostros, buscando alguna señal de remordimiento, de duda, de humanidad. No encontré nada. Salgo muy temprano, a las 6 de la mañana. Híjole, ¿tan temprano? Carlos fingió preocupación. ¿Vas a manejar sola en carretera? ¿Quieres que vaya contigo? El descaro. El puro descaro de ofrecer compañía sabiendo que mi coche estaba saboteado. No es necesario, hijo, respondí con calma. Conozco bien la carretera. Ya he manejado por ahí varias veces. Aún así, mamá, ten cuidado, insistió él. Esas curvas son peligrosas, principalmente temprano, cuando hay neblina. Tendré cuidado, prometí, y por primera vez esa noche dije la verdad completa. Tendría cuidado, mucho cuidado, porque ahora sabía qué clase de personas compartían mi mesa. La cena continuó con conversaciones superficiales. Gabriela habló sobre los planes para remodelar la cocina. Carlos comentó sobre un proyecto nuevo en la oficina. Yo escuchaba, respondía cuando era necesario, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en cómo, durante años, no noté las señales, o tal vez las había notado y decidí ignorarlas. Recordé las pequeñas cosas. Las veces que Carlos preguntaba sobre mis inversiones, siempre con un interés que parecía excesivo. Las visitas de Gabriela a la florería, siempre queriendo saber cuánto facturaba al mes. Los comentarios sutiles sobre lo bueno que sería si vendiera la casa y me mudara a un departamento más pequeño. Más práctico para su edad, suegra, decía ella con una sonrisa. Todo tenía sentido ahora. No eran preguntas inocentes, eran avalúos. Estaban calculando cuánto valía yo, cuánto podrían heredar, y aparentemente decidieron que no querían esperar. Después de cenar, subí a mi recámara. Escuché cuando Carlos y Gabriela fueron a su cuarto, al otro lado del pasillo. Escuché cuando apagaron las luces. La casa se sumió en el silencio. Pero yo no podía dormir. Me quedé acostada en la cama mirando al techo, pensando en todo lo que había construido. La florería comenzó como un pequeño puesto de flores en el mercado. Poco a poco, ahorrando cada centavo, logré rentar un local. Después, compré el local. Transformé ese espacio en algo bonito, acogedor, un lugar donde la gente venía no solo a comprar flores, sino a buscar consuelo. Cada cliente que atiendo tiene una historia. La señora que compra crisantemos blancos cada semana para llevar a la tumba de su marido. El joven que compra rosas rojas cada mes para su novia. La madre que encarga arreglos elaborados para los cumpleaños de sus hijos.
Yo conozco todas esas historias, soy parte de la vida de esas personas, y mi propio hijo, aquel que creció viéndome trabajar hasta el cansancio, aquel que se benefició de cada peso que gané, decidió que todo eso podía terminar, que mi vida podía terminar, solo para tener acceso al dinero más rápido. A las 5 de la mañana me levanté, me bañé, me vestí en silencio, tomé mi maleta y la bolsa con los documentos. Bajé las escaleras con cuidado para no despertarlos. Dejé una nota en la mesa de la cocina. Salí para el retiro. Regreso en 3 días. Los amo. Los amo. Las palabras parecían vacías ahora, pero las escribí de todos modos, porque aún había una parte de mí, una parte terca e ilusa, que quería creer que todo aquello era una pesadilla, que de alguna forma mi hijo no era capaz de algo tan horrible. Salí de la casa y caminé hasta la esquina, donde había pedido un Uber. El conductor, un señor de unos 50 años, me saludó educadamente. «Buenos días, señora. ¿A dónde vamos?» «Al despacho del licenciado Ramírez, en el centro». Durante el trayecto, miré por la ventana. La ciudad apenas despertaba. Comerciantes abriendo sus cortinas, gente yendo a trabajar, la vida siguiendo su curso normal. Mientras tanto, mi mundo se había puesto de cabeza. Llegué al despacho del licenciado Ramírez a las 8:30. Su secretaria me ofreció café, que acepté agradecida. Necesitaba cafeína para lo que venía. A las 9 en punto, el licenciado me recibió en su oficina. «Doña Rosario, ¿qué la trae por aquí con tanta urgencia?», preguntó, señalando una silla cómoda frente a su escritorio. Respiré hondo y conté todo. Palabra por palabra, describí lo que había escuchado. Vi su expresión cambiar de curiosidad a shock y luego a indignación. «Dios mío», murmuró cuando terminé. «Doña Rosario, eso es tentativa de homicidio. Usted tiene que ir al Ministerio Público». «Lo sé», respondí. «Pero primero, necesito proteger lo que construí. Necesito estar segura de que, pase lo que pase, el trabajo de una vida entera no va a terminar en manos de quien intentó matarme». El licenciado Ramírez pasó las siguientes 2 horas ayudándome a reorganizar completamente mis documentos. Modificamos mi testamento, removiendo a Carlos como heredero principal y dirigiendo la mayor parte de mis bienes a instituciones de beneficencia y a mi hermana Lourdes. La florería sería vendida y el dinero donado a una fundación que ayuda a mujeres emprendedoras. «¿Está segura de esto, doña Rosario?», preguntó el abogado cuando estábamos finalizando los documentos. «Es su hijo, tal vez después de confrontarlo, de terapia familiar». «Licenciado», interrumpí suavemente, «mi hijo cortó los frenos de mi coche. Planeó mi muerte con su esposa. Calculó cuánto vale mi vida en pesos. No existe terapia que arregle eso». Él asintió, comprendiendo. Después de firmar todos los papeles, el licenciado hizo otra sugerencia. «Creo que debemos levantar una denuncia de hechos. Aunque usted no quiera procesarlo ahora, es importante tener todo documentado». Estuve de acuerdo. Fuimos juntos a la agencia del Ministerio Público más cercana. Allí, una fiscal llamada licenciada Fernanda nos atendió. Tenía unos 40 años, mirada atenta, postura firme. Conté mi historia nuevamente. Ella escuchó en silencio, tomando notas ocasionalmente. «¿Usted todavía tiene el coche?», preguntó cuando terminé. «Lo envié a otro lugar, a la casa de la suegra de mi hijo». Su expresión cambió. «Explíqueme eso mejor». Le conté sobre mi decisión de mandar el coche de regalo a doña Teresa. La licenciada Fernanda se quedó en silencio por un momento, procesando la información. «Eso fue inteligente», dijo finalmente. «Si algo sucede, no será con usted. Y su hijo tendrá que explicar cómo los frenos del coche que él arregló están defectuosos». «Exactamente», confirmé. «Voy a registrar todo aquí, pero necesito avisarle, doña Rosario, sin el coche para el peritaje, será difícil probar el sabotaje, a menos que su hijo confiese o alguien testifique». «Lo entiendo, pero necesito este registro. Necesito que quede documentado que yo sabía, que tomé medidas». La licenciada Fernanda estuvo de acuerdo y formalizó la denuncia.
Salí del Ministerio Público sintiéndome un poco más protegida, pero también más cansada. El peso emocional de todo aquello estaba empezando a golpearme. Tomé otro taxi y fui a la central de autobuses. Compré un boleto para Querétaro, donde vivía Lourdes, a 3 horas de distancia. Durante todo el trayecto en autobús, me quedé mirando por la ventana, perdida en mis pensamientos. Pensaba en cómo llegué a este punto, dónde me equivoqué en la crianza de Carlos. Rogelio siempre fue un padre presente, antes de morir. Jugaba con Carlos, le enseñaba valores, pasaba tiempo de calidad. Yo siempre fui una madre amorosa, pero firme. Puse límites. Enseñé responsabilidad. O al menos, creí que lo había hecho. Tal vez el error fue después de que Rogelio murió. Tal vez compensé demasiado la ausencia del padre. Tal vez di demasiadas cosas, hice demasiados sacrificios, y sin querer, crié a un hijo que creyó que todo se le debía, que el mundo, que yo, le debíamos todo. Cuando llegué a casa de Lourdes, ya era mediodía. Ella me recibió con un abrazo fuerte. Lulú siempre fue 3 años menor que yo, pero siempre tuvo una madurez que me calmaba. «Rosario, ¿qué pasó? Estás tan pálida». Entramos a su casa. Nos sentamos en la cocina, con tazas de té frente a nosotras, y le conté todo nuevamente. Cada detalle, cada palabra que escuché, cada decisión que tomé desde entonces. Lulú me escuchó en silencio, su expresión pasando entre el shock, la rabia y la tristeza. «Dios mío, Rosario», susurró cuando terminé. «Carlos, ¿cómo pudo?» «No lo sé, Lulú, no lo sé. Hiciste lo correcto mandando el coche lejos. Pero ¿y ahora? ¿Qué vas a hacer?» «Voy a esperar», respondí. «Voy a esperar a que descubran que el coche no está conmigo. Voy a esperar su reacción, y entonces decidiré mis siguientes pasos». No tuve que esperar mucho. A las 3 de la tarde, mi celular sonó. Era Carlos. Dejé que sonara hasta que entró al buzón de voz. Sonó de nuevo, y otra vez, y otra vez. 10 llamadas perdidas en 20 minutos. Después comenzaron los mensajes. «Mamá, ¿dónde estás?» «Mamá, por favor, devuélveme la llamada». «Mamá, estamos preocupados. Tu coche no está aquí». «Mamá, necesito hablar contigo. Es urgente». Cada mensaje sonaba más desesperado que el anterior. Se los mostré a Lourdes, que negó con la cabeza. «¿Lo descubrieron?» «Parece que sí». A las 4 de la tarde, Gabriela comenzó a llamar también. La ignoré de la misma forma. Sus mensajes eran diferentes, menos disimulados. «Rosario, ¿dónde está el coche? Necesitamos hablar. Ahora. Hiciste algo muy peligroso. Llama de inmediato». Peligroso. Tuvo el descaro de llamar a mis acciones peligrosas. A las 5 de la tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté, curiosa. Era doña Teresa. «¿Rosario? ¿Eres tú?» «Sí, doña Teresa. ¿Cómo está?» «Confundida», admitió. «Recibí tu coche hoy, con una carta. No entiendo. ¿Por qué me enviarías tu coche a mí?» «Es un regalo, doña Teresa. Pensé que a usted le podría servir». «Pero, ¿tu coche?» «Rosario, esto es muy generoso, pero no puedo aceptarlo. Esto no tiene sentido». «Tiene todo el sentido», respondí con calma. «Usted merece algo bueno en la vida. Considérelo un gesto de aprecio». Gabriela y Carlos me llamaron. Están frenéticos. Dicen que desapareciste, que el coche fue robado. Dijeron que vienen a mi casa a buscar el coche. «Doña Teresa, ¿puedo pedirle un favor? No deje que se lleven el coche hasta que yo regrese. Es importante». Hubo un silencio del otro lado. «Rosario, ¿qué está pasando? Por favor, sé honesta conmigo». Respiré hondo. Doña Teresa siempre fue una mujer amable. Viuda hace algunos años, vivía sola. Dependía mucho de Gabriela para tener compañía. Ella merecía saber la verdad. «Doña Teresa, su yerno cortó los frenos de ese coche. Él y su hija planearon un accidente que debería haberme matado hoy. Yo lo descubrí ayer y le mandé el coche a usted porque necesitaba que entendieran la gravedad de lo que hicieron». Silencio absoluto.
Pude escuchar su respiración por el teléfono, rápida e irregular. «Mi hija, ¿planeó matarte?» «Sí». «¿Y el coche tiene los frenos cortados?» «Sí». «No maneje ese coche, doña Teresa. Está en su cochera solo como prueba, como un mensaje». Escuché un sollozo ahogado. «Mi hija. Dios mío, ¿qué pasó con mi hija?» «Lamento mucho que tenga que saberlo de esta forma», dije sinceramente. Pero necesitaba que alguien supiera la verdad completa. «Voy a guardar el coche», dijo después de unos momentos. «No voy a dejar que se lo lleven. Y necesito pensar. Necesito procesar esto». «Gracias, doña Teresa». Colgué el teléfono y miré a Lourdes. «Ahora saben que yo sé. ¿Y qué crees que van a hacer?» «No lo sé, pero pronto lo descubriremos». Cayó la noche, y con ella vino una tormenta de llamadas y mensajes. Carlos llamó más de 50 veces. Gabriela envió mensajes cada vez más agresivos. En uno de ellos leí: «Estás cometiendo un error terrible. Necesitamos hablar personalmente. Esto es un malentendido». Malentendido. Como si planear un asesinato pudiera interpretarse de otra forma. A las 8 de la noche decidí devolver la llamada. No a Carlos o a Gabriela, a doña Teresa. Quería asegurarme de que ella estuviera bien, que no la hubieran presionado para devolver el coche. «Rosario», contestó al primer timbre. Su voz estaba cansada. «¿Estuvieron aquí?» «¿Carlos y Gabriela?» «Sí. Llegaron a las 6. Exigieron el coche. Dijeron que estabas mintiendo, que estás teniendo un colapso nervioso, que inventaste toda esta historia». «¿Y qué les dijo usted?» «Les dije que no les creía, que te conozco desde hace 5 años y siempre has sido una mujer sensata y honesta». Le pregunté directamente a Carlos: «¿Le metiste mano a ese coche?» Se puso rojo, empezó a tartamudear. Gabriela intentó cambiar el tema, pero yo insistí. «¿Y entonces?» Carlos admitió que puede haber verificado los frenos ayer. Dijo que tal vez aflojó algo sin querer. Sin querer, Rosario, como si un sabotaje pudiera ser sin querer. Sentí una mezcla de validación y tristeza. Validación porque ahora tenía una testigo. Tristeza porque eso confirmaba definitivamente que mi hijo había intentado matarme. «Doña Teresa, ¿está usted segura? ¿No intentaron nada?» «No». Pero Gabriela dijo algo extraño antes de irse. Dijo: «Mamá, estás eligiendo el lado equivocado. Esto va a tener consecuencias». Amenazas. Ahora estaban recurriendo a las amenazas. ¿Quiere que llame a la policía para que vigile su casa? «No», respondió, sorprendentemente firme. «Quiero que vuelvan. Quiero escuchar qué más tienen que decir. Quiero entender hasta dónde está dispuesta a llegar mi hija». Doña Teresa tenía agallas, más de lo que yo imaginaba. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé en la cama de huéspedes de Lourdes, mirando al techo, repasando los últimos 2 días en mi mente. 48 horas atrás, yo era una madre dedicada, ansiosa por un viaje espiritual. Ahora era una mujer huyendo de un hijo que intentó matarla. ¿Cómo puede cambiar la vida tan rápido? A la mañana siguiente, miércoles, me desperté temprano. Lourdes ya estaba en la cocina, preparando café. «¿Dormiste?», preguntó. «Poco». «Me imagino». «Rosario, ¿qué vas a hacer ahora?» «Voy a regresar», decidí. «No hoy, pero pronto. Necesito enfrentarlos. Necesito mirar a los ojos a mi hijo y escuchar de él por qué hizo esto». «¿Estás segura? Puede ser peligroso». «Estoy segura, pero antes necesito prepararme mejor». Pasé la mañana en el teléfono con el licenciado Ramírez, organizando más detalles legales. Él sugirió que pidiera una orden de restricción. Si intentaron una vez, pueden intentar de nuevo. ¿Cree que sea necesario? Doña Rosario, estamos hablando de personas que planearon su asesinato. Sí, es necesario. Estuve de acuerdo. El licenciado Ramírez comenzó los trámites. También contacté a la licenciada Fernanda, la fiscal. Le informé sobre la confesión parcial de Carlos ante doña Teresa. Ella dijo que eso fortalecía el caso. «Podemos pedir que comparezca ante el Ministerio Público para declarar», sugirió. «Con la testigo y la denuncia tenemos bases». «Vamos a esperar un poco», pedí.
Quiero confrontarlo primero, personalmente. Necesito entender el porqué. Entiendo, pero no se tarde mucho. Cuanto más tiempo pase, más difícil es comprobar todo. Prometí que no tardaría. En realidad, ya estaba planeando mi regreso. El jueves por la mañana recibí una llamada inesperada. Era de Marisol, mi gerente en la florería. Doña Rosario, Carlos estuvo aquí ayer. ¿Carlos? ¿Qué quería? Estaba preguntando sobre las finanzas de la tienda. Cuánto facturamos, cuánto tenemos en inventario, si usted tenía otras cuentas. Dijo que usted le pidió que verificara algunas cosas. Mi sangre se heló. Estaba intentando descubrir exactamente cuánto tenía. Probablemente para asegurarse de que valiera la pena el riesgo. Marisol, no le des ninguna información. Nada. Si regresa, llámame de inmediato. Claro, doña Rosario. ¿Está todo bien? Se escucha preocupada. Está todo bajo control. Solo no le des información, por favor. Después de esa llamada, tomé mi decisión. Era hora de volver. Era hora de enfrentar la situación de frente. Le avisé a Lourdes. Voy a volver mañana. ¿Quieres que vaya contigo? No, necesito hacer esto sola, pero gracias, Lulú, por todo. Me abrazó fuerte. Eres la mujer más fuerte que conozco, Rosario. Siempre lo fuiste. Solo se te olvidó por un tiempo. El viernes por la mañana, tomé el autobús de regreso. Durante todo el trayecto, ensayé lo que diría. ¿Cómo empezaría la conversación? ¿Cómo mantendría la calma? Pero sabía que, cuando estuviera frente a frente con Carlos, todo lo que planeé podría desmoronarse. Llegué a la central a las 11 de la mañana. En lugar de ir directo a casa, fui primero a la florería. Marisol se sintió visiblemente aliviada al verme. Doña Rosario, gracias a Dios está bien. Estoy bien, Marisol. ¿Carlos volvió por aquí? No, pero llamó 2 veces, preguntando cuándo volvería usted. Si llama de nuevo, dile que no sabes. No digas que me viste. Pasé algunas horas en la tienda, organizando papeles, conversando con clientes habituales. Era bueno estar de vuelta en lo que conocía, en lo que construí. Me daba fuerza para lo que venía. A las 4 de la tarde, finalmente fui a casa. Tomé un taxi y le pedí al chofer que parara a algunas cuadras de distancia. Quería caminar, juntar valor. Cuando doblé la esquina y vi mi casa, mi corazón se apretó. Esa casa que construí con Rogelio, que se llenó con risas de niño cuando Carlos era pequeño, que fue testigo de nuestra vida como familia. Ahora, mirándola, todo parecía diferente, contaminado. Respiré hondo y caminé hasta la puerta. Usé mi llave para entrar. La casa estaba en silencio. Eran casi las 5 de la tarde. Carlos llegaría del trabajo pronto. Gabriela probablemente estaba en su cuarto con los niños. Subí las escaleras en silencio. Fui a mi recámara, guardé mi maleta, me cambié de ropa, me puse algo cómodo pero que me hiciera sentir fuerte. Una blusa azul que Rogelio siempre decía que resaltaba mis ojos. Unos pantalones que me hacían sentir menos vulnerable. Bajé a la sala y esperé. A las 5:30 escuché la puerta principal abrirse. Pasos conocidos. Carlos. Entró a la sala y se congeló al verme sentada en el sofá. «¡Mamá!», dijo, su voz una mezcla de alivio y algo más. ¿Miedo? ¿Dónde estabas? Estábamos locos de preocupación. Locos de preocupación, repetí, mi voz calmada, más calmada de lo que me sentía. Qué interesante elección de palabras, Carlos. Se acercó, pero lo detuve con un gesto. Quédate ahí, donde te pueda ver. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué le mandaste tu coche a doña Teresa? ¿Por qué desapareciste?» «Siéntate, Carlos», dudó, pero se sentó en el sillón frente a mí. En ese momento, Gabriela apareció en lo alto de la escalera. «Rosario, volviste». Bajó rápidamente, pero igual que a Carlos, le impedí acercarse. «Ustedes dos, siéntense, ahora». Algo en mi tono debió transmitir la seriedad de la situación. Se sentaron, lado a lado, en el sofá opuesto al mío. Los observé. Mi hijo, de 35 años, a quien crié sola después de que su padre murió. La nuera que acepté como hija.
2 extraños usando rostros familiares. El martes, comencé. Llegué a casa más temprano de la florería. Ustedes no me vieron entrar. Escuché una conversación muy interesante entre ustedes dos en la sala. Vi el color drenarse de sus rostros. Carlos abrió la boca para hablar, pero levanté la mano. Déjame terminar. Te escuché a ti, Carlos, decirle a tu esposa que habías cortado los frenos de mi coche, que yo viajaría el miércoles y que sería el día de mi accidente, de mi funeral. Los escuché discutiendo mi herencia como si yo ya estuviera muerta. 6 millones de pesos. ¿Fue eso lo que calcularon que yo valía? Mamá, te lo puedo explicar, comenzó Carlos, pero su voz estaba temblando. Explícalo entonces. Explícale a tu madre por qué intentaste matarla. Silencio. Un silencio pesado, asfixiante. Gabriela se miraba las manos. Carlos miraba a cualquier lugar excepto a mí. No fue así exactamente, dijo finalmente. Su voz era débil. No se suponía que pasara de esa manera. ¿No se suponía que pasara de qué manera, Carlos? ¿Cortaste los frenos de mi coche, sí o no? Yo estaba desesperado, mamá. Desesperado, repetí. ¿Desesperado por qué? Tienes un buen trabajo, una casa que ayudé a comprar, una familia. ¿Por qué estabas desesperado? Por libertad, habló Gabriela por primera vez. Su voz tenía un tono de desafío. Libertad de vivir nuestras vidas sin depender de ti. La miré, incrédula. ¿Depender de mí? ¿Ustedes estaban dependiendo de mí? Tú no entiendes, continuó ella. Tú siempre estás aquí, siempre presente, siempre, controlando todo. ¿Controlando? Trabajé para ayudarlos, cuidé de sus hijos, les di apoyo financiero cuando lo necesitaron. Exactamente. Gabriela se levantó. Tú siempre estás dando, siempre ayudando, y entonces nosotros quedamos debiendo, siempre debiendo. Nunca podemos ser independientes porque tú siempre estás ahí, recordándonos todo lo que hiciste. Sus palabras me golpearon como puñetazos físicos. ¿Entonces pensaron que matarme resolvería eso? No se suponía que fuera así, repitió Carlos. Había lágrimas en sus ojos ahora, pero yo no podía sentir pena. Nosotros solo teníamos deudas, mamá, muchas deudas. Y tu dinero estaba ahí, y tú tienes 60 años, y nosotros pensamos. ¿Pensaron que yo no necesitaría el dinero por cuánto tiempo? ¿Que los 60 años son edad de morirse? No, protestó él. No era eso, era solo, tú tienes tanto. La florería, la casa, las inversiones, y nosotros tenemos tan poco. Ustedes tienen poco porque gastan más de lo que ganan, respondí, mi voz subiendo por primera vez. Ustedes tienen poco porque viven por encima de sus posibilidades y esperaban que yo cubriera la diferencia para siempre. «Eres nuestra madre», gritó Gabriela de vuelta. «Es tu obligación ayudarnos». Mi obligación era criarlo hasta ser adulto, respondí firmemente. Mi obligación era darle educación, amor, valores. Hice todo eso, hasta más. Le di educación privada, universidad, ayuda económica cuando fueron adultos. Pero mi obligación no es financiar sus vidas indefinidamente, y ciertamente no es morirme para que ustedes hereden más temprano. Carlos estaba llorando abiertamente ahora. Mamá, fue un error terrible. No sé qué me pasó. Estábamos tan desesperados, tan presionados por las deudas. No estaba pensando bien. No estabas pensando bien, repetí lentamente. Carlos, tú no solo pensaste, tú planeaste, tú cortaste los frenos de mi coche, tú y tu esposa discutieron cada detalle. Eso no fue falta de pensamiento, fue demasiado pensamiento, fue premeditación. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Gabriela, su voz ahora más baja, cautelosa. ¿Nos vas a entregar a la policía? Los miré a los dos. Mi hijo, a quien cargué por 9 meses, a quien amamanté, a quien crié. Y la mujer que él eligió para compartir su vida. 2 personas que decidieron que mi vida valía menos que la comodidad financiera. Ya fui a la policía, informé. Hay una denuncia registrada. Mi abogado tiene todos los documentos actualizados. Mi testamento fue modificado.
Ustedes no van a heredar nada más que una deuda moral. Mamá, por favor, suplicó Carlos, no hagas esto. Piensa en los niños, necesitan a sus padres. Deberías haber pensado en ellos antes de planear un asesinato, respondí duramente. Pero por causa de ellos, de mis nietos que no tienen la culpa de tener padres horribles, voy a hacer una propuesta. Los dos me miraron, esperanzados. Ustedes se van a mudar de esta casa, continué. Van a encontrar un lugar para vivir, pagar sus propias cuentas, vivir dentro de sus posibilidades. No voy a proceder penalmente, pero tampoco voy a tener más contacto con ustedes. Pueden ver a los niños, pero solo con la supervisión de doña Teresa u otro adulto de confianza. ¿Nos estás corriendo?, preguntó Carlos incrédulo. Les estoy dando una oportunidad que ustedes no me dieron a mí, una oportunidad de vida. Úsenla bien. ¿Y si no estamos de acuerdo?, desafió Gabriela. Entonces entrego todas las pruebas a la fiscalía y dejo que la justicia decida. Tentativa de homicidio generalmente da unos buenos años de cárcel. Ustedes eligen. Se miraron el uno al otro. Vi el momento en que entendieron que no tenían opciones, que el juego había cambiado completamente. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Carlos, su voz derrotada. 2 semanas. Los quiero fuera de aquí en 2 semanas. Los días siguientes fueron extraños y tensos. Carlos y Gabriela apenas me hablaban. Pasaban los días buscando departamentos, haciendo cuentas, intentando descubrir cómo vivirían sin mi soporte financiero. Yo observaba todo de lejos, manteniéndome emocionalmente distante. Mis nietos, Sofía de 7 años y Mateo de 5, no entendían lo que estaba pasando. ¿Por qué nos mudamos, abuelita?, me preguntó Sofía un día, con sus ojos grandes y confundidos. Me arrodillé a su nivel. Porque a veces las familias necesitan cambios, mi amor. Pero voy a seguir siendo tu abuela. Solo no vamos a vivir en la misma casa. ¿Pero por qué?, insistió ella. ¿Cómo le explicas a una niña de 7 años que sus padres intentaron matar a su abuela? No se lo explicas. Proteges su inocencia el tiempo que puedas. A veces los adultos tienen que hacer cosas difíciles, Sofía, pero te prometo que siempre te voy a amar. Siempre. Mateo me abrazó fuerte. Te voy a extrañar, abuelita. Yo también, mi vida. Pero nos vamos a ver, ¿ok? Vamos a hacer visitas especiales. Mientras tanto, conversé largamente con doña Teresa. Ella estaba devastada con lo que descubrió sobre su hija. La crié mejor que eso, Rosario. No sé dónde me equivoqué. No fue error suyo, intenté consolarla. A veces las personas toman malas decisiones. No es reflejo de cómo fueron criadas. Pero incluso diciéndole eso a doña Teresa, yo misma no podía creerlo completamente. Porque si no era error en la crianza, ¿qué era? ¿Genética? ¿Circunstancias? ¿Pura maldad? La florería se convirtió en mi refugio durante esas 2 semanas. Ahí, entre flores y clientes, lograba olvidar por algunos momentos la traición familiar. Marisol notaba que algo estaba mal, pero respetaba mi silencio. Doña Rosario, me dijo un día, no sé qué está pasando, pero quiero que sepa que estoy aquí. Si necesita platicar, o solo compañía, estoy aquí. Su gentileza me hizo llorar. Ahí estaba una persona que me conocía hacía solo 3 años, pero demostraba más preocupación genuina que mi propio hijo. En el 10º día, Carlos intentó hablar conmigo. Tocó la puerta de mi recámara tarde en la noche. Mamá, ¿puedo entrar? ¿Qué quieres? Solo hablar, por favor. Permití que entrara. Se sentó en la orilla de mi cama, pareciendo más pequeño de alguna forma, más joven, como el niño que solía tener pesadillas y venía a mi cuarto buscando consuelo. Mamá, sé que arruiné todo, sé que no hay excusa para lo que hice, pero necesito que sepas que me arrepiento, profundamente. El arrepentimiento no arregla lo que se rompió, Carlos. Lo sé, pero necesito intentarlo. Necesito que entiendas que te amo. Siempre te amé. Yo solo me perdí. Las deudas, la presión, el orgullo de no querer admitir que estaba en quiebra. Todo eso me cegó y te transformó en alguien capaz de matar a su propia madre. Bajó la cabeza.
No puedo creer que llegué a ese punto. Cuando pienso en lo que podría haber pasado si hubieras subido a ese coche, me dan náuseas. Deberían darte, respondí sin piedad. Porque no estarías sintiendo náuseas por la pérdida. Estarías sintiendo náuseas por la culpa y tendrías que cargar eso por el resto de tu vida. Ya lo cargo, admitió. Cada vez que cierro los ojos, veo ese momento. Me veo cortando los frenos y me pregunto en quién me convertí. En alguien que no reconozco, dije honestamente. El Carlos que conocí, el niño que crié, jamás sería capaz de eso. No sé quién eres ahora. Sollozó. Un sollozo profundo, visceral. Mamá, perdóname, por favor. Sé que no lo merezco, pero por favor. Lo miré. Mi hijo, mi único hijo, y sentí vacío, no rabia, no amor, solo vacío. Carlos, el perdón es algo que lleva tiempo, si es que va a suceder. Ahora solo puedo verte como alguien que intentó matarme, como un extraño usando la cara de mi hijo. Entiendo, dijo en voz baja, pero voy a pasar el resto de mi vida intentando probar que todavía soy tu hijo, que todavía merezco tu amor. Tal vez un día, respondí, pero no hoy, no mañana, tal vez nunca. Salió del cuarto con los hombros caídos, y yo me permití llorar. Llorar por el hijo que perdí. Llorar por la ingenuidad que tenía sobre la familia. Llorar por la mujer que fui, que creía que el amor incondicional siempre sería correspondido. En el 14º día, se mudaron. Un departamento pequeño al otro lado de la ciudad, sin ayuda financiera mía, sin muebles caros, solo lo básico que lograron comprar o que doña Teresa les donó. Vamos a salir adelante, mamá, dijo Carlos al despedirse. Vamos a probar que podemos vivir sin depender de ti. Espero que sí, respondí, y era verdad. Por más rabia que sintiera, aún había una parte de mí que quería que él prosperara, que aprendiera, que creciera. Después de que se fueron, caminé por la casa vacía. Cuartos que antes tenían voces de niños ahora silenciosos. La sala donde solíamos ver películas juntos, vacía. La cocina donde preparé incontables comidas familiares, sin vida. ¿Era esto lo que quería? ¿Soledad a cambio de seguridad? ¿Silencio a cambio de dignidad? Sí. Porque la alternativa era la muerte. Era seguir viviendo bajo el mismo techo que personas que calcularon el valor de mi vida en dinero. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Reconstrucción de mí misma, de mi vida, de mis límites. Mantuve contacto mínimo con Carlos, mensajes de texto ocasionales, fotos de los nietos que él enviaba, siempre manteniendo una distancia segura. Doña Teresa se convirtió en una aliada inesperada. Ella facilitaba mis visitas a los nietos, siempre supervisadas. Sofía y Mateo gradualmente se acostumbraron a la nueva dinámica. Eran resilientes, como los niños suelen ser. «Abuelita, ¿estás más feliz ahora?», me preguntó Sofía un día durante una visita al parque. La pregunta me tomó desprevenida. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?». «Porque sonríes más. Antes siempre parecías cansada, ahora pareces ligera». Ligera. ¡Qué palabra perfecta! Estaba más ligera, sin el peso de sostener personas que no me valoraban, sin el peso de mantener apariencias de una familia feliz, sin el peso de amar incondicionalmente a quien me traicionó. La florería continuó prosperando. De hecho, prosperó aún más. Con toda la energía que antes dedicaba a resolver problemas familiares, ahora podía enfocarme completamente en el negocio. Contraté a una empleada más. Expandimos el catálogo de productos. Empezamos a hacer entregas a domicilio. Marisol comentó sobre el cambio. «Doña Rosario, usted está diferente, más segura, más confiada». «Los cambios de vida tienden a hacernos eso», respondí con una media sonrisa. En marzo, 6 meses después del incidente, recibí una llamada del licenciado Ramírez. «Doña Rosario, necesito informarle de algo. Carlos buscó un abogado. Quiere impugnar el cambio en su testamento». «¿Puede hacer eso?». «Puede intentarlo,
Pero considerando las circunstancias y la denuncia ante el Ministerio Público, dudo que lo logre. Solo quería mantenerla informada. Así que era eso. Incluso después de todo, todavía intentaban tener acceso a mi dinero. Algunas personas realmente no aprenden. Deje que lo intente, decidí. Si es necesario, voy a hacer público el motivo del cambio del testamento. ¿Está segura? Eso expondría toda la situación. Estoy segura. No tengo nada más que esconder o que temer. Y era verdad. El miedo que sentí aquel martes, escuchando a mi hijo planear mi muerte, se había transformado en algo diferente. En fuerza, en determinación, en absoluta claridad sobre mi valor y mis derechos. Carlos nunca llevó la impugnación adelante, tal vez por vergüenza, tal vez porque doña Teresa lo convenció de no hacerlo. Nunca supe con certeza, y honestamente, no me importó. En junio, casi un año después del incidente, decidí hacer algo radical. Vendí la casa, esa casa llena de recuerdos, buenos y malos. Recuerdos de Rogelio, de criar a Carlos, pero también recuerdos de aquel día terrible. Compré un departamento más pequeño, solo para mí, moderno, bien iluminado, con vista a un parque. Un espacio que era enteramente mío, sin fantasmas del pasado. Lourdes me ayudó con la mudanza. ¿Estás segura de esto, Rosario? Esa casa tenía tanta historia. Exactamente por eso necesito salir. Necesito un nuevo comienzo. Un lugar donde cada rincón no me recuerde una traición. El departamento nuevo se convirtió en mi santuario. Decoré cada cuarto con cosas que me gustaban, sin considerar lo que otras personas pensarían, sin intentar agradar a nadie más que a mí misma. Empecé a tomar clases de yoga, conocí gente nueva, hice amigas que no tenían conexión con mi pasado o mi familia, relaciones basadas en intereses mutuos, no en obligaciones sanguíneas. Una de esas amigas, Tere, me invitó a un grupo de mujeres mayores de 50 que se reunían mensualmente para conversar sobre la vida, retos, triunfos. En mi primera reunión, cuando me pidieron presentarme, conté mi historia, toda ella. El silencio que siguió fue profundo. Después, una de las mujeres, Carmen, habló. Gracias por compartir eso. Gracias por mostrar que podemos elegir nuestra dignidad, incluso cuando significa perder familia. Varias otras mujeres compartieron historias similares. No de intentos de asesinato, necesariamente, pero de familiares que las explotaban, que veían a sus madres solo como fuente de recursos. Me di cuenta de que mi historia no era única. Era común, dolorosamente común. Y empecé a usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres. Hablar en grupos, compartir sobre la importancia de establecer límites, de valorarse, de reconocer la explotación incluso cuando viene de personas que amamos. El amor no significa aceptar todo, decía yo en esas reuniones. El amor verdadero respeta límites. El amor verdadero no calcula cuánto vales en dinero. En septiembre, más de un año después del incidente, Carlos me envió un mensaje largo. En él describía cómo sus vidas habían cambiado, cómo estaban luchando financieramente, pero aprendiendo a ser responsables, cómo la terapia lo estaba ayudando a entender sus acciones, cómo Gabriela había retomado los estudios para conseguir un mejor empleo. No estoy pidiendo perdón, mamá, escribió. Ya no, porque sé que no lo merezco. Solo te estoy actualizando por si quieres saber. Y te estoy agradeciendo por no dejarme escapar impune, por forzarme a crecer. Fue la lección más dolorosa, pero necesaria. No respondí de inmediato. Necesitaba procesar. Necesitaba decidir si abriría, aunque fuera mínimamente, esa puerta nuevamente. Me tomó 3 días responder. Carlos, agradezco la honestidad. Me alegra que estés aprendiendo. Sobre el perdón, todavía no lo sé, pero espero que sigas creciendo. Por ti, por tus hijos. No era mucho, pero era un comienzo, o tal vez un final menos amargo. Hoy, 2 años después de aquel martes que cambió todo, estoy sentada en mi departamento, tomando café y viendo el sol salir. Tengo 62 años.
La florería sigue prosperando. Mi círculo de amistades creció. Mi relación con mis nietos, aunque diferente, existe. Y Carlos. Carlos es una presencia periférica en mi vida. Ya no vive en la misma ciudad. Él y Gabriela se mudaron a provincia, donde consiguieron mejores empleos y un costo de vida menor. Intercambiamos mensajes ocasionalmente. Nunca sobre el pasado, siempre sobre el presente superficial. Sería mentira decir que no extraño al hijo que pensé que tenía, pero también sería mentira decir que me arrepiento de mis decisiones, porque esas decisiones me salvaron, no solo de la muerte física, sino de la muerte emocional y espiritual. Aprendí que la familia no es solo sangre, es respeto, es valoración, es amor que no viene con condiciones o cálculos. Y cuando la familia de sangre no ofrece eso, necesitamos crear nuestra propia familia, de amigos, de personas que elegimos y que nos eligen de vuelta. La casa que vendí la reemplacé por un hogar, un verdadero hogar, donde me siento segura, donde cada objeto tiene significado personal, donde no hay miedo disfrazado de amor. La florería que heredé del esfuerzo de años ahora florece con propósito renovado. No trabajo solo por necesidad. Trabajo porque amo hacerlo. Porque cada arreglo que hago representa continuidad, crecimiento, belleza incluso después de las tormentas. Y el coche que le mandé a doña Teresa todavía lo tiene. Se negó a venderlo o regalarlo. Es mi recordatorio, dijo una vez, de que a veces los regalos más extraños son los más significativos. Me diste más que un coche. Me diste claridad sobre mi propia hija. Nosotras dos nos volvimos amigas improbables. Dos suegras unidas no por lazos familiares felices, sino por traumas compartidos y supervivencia. Cuando miro hacia atrás a aquella mujer de 60 años que llegó a casa más temprano y escuchó palabras que ninguna madre debería escuchar, veo a alguien que estaba a punto de perderlo todo. Pero no perdí. Transformé miedo en fuerza, traición en sabiduría, amor ciego en amor propio. Si pudiera dar un consejo a otras mujeres, otras madres, sería este: tu valor no se mide por cuánto te sacrificas. Tu amor no necesita ser incondicional al punto de aceptar el abuso. Y nunca, jamás, permitas que alguien, incluso tu hijo, te haga cuestionar tu derecho a vivir con dignidad. Las flores que vendo a diario me enseñan eso. Cada una de ellas florece en su tiempo, en su espacio, con sus particularidades. Algunas necesitan mucho sol, otras prefieren sombra. Algunas son delicadas, otras resistentes, pero todas merecen florecer. Y yo, a los 62 años, finalmente estoy floreciendo. No de la forma que imaginé cuando era joven, no rodeada de una familia grande y ruidosa, pero floreciendo de todos modos, con raíces profundas en autoestima, tallo fuerte de experiencia y pétalos que se abren para posibilidades que aún están por venir. El regalo que le di a doña Teresa no fue solo un coche, fue un mensaje para mi hijo. Tú no determinas cuándo o cómo termina mi historia. Esa elección es mía. Y elijo vivir, elijo florecer, elijo valorarme. Y si hay otras mujeres escuchando esta historia, mujeres que están siendo explotadas, disminuidas o amenazadas por aquellos que deberían amarlas, mi mensaje es claro. Tienes el derecho de protegerte. Tienes el derecho de establecer límites. Tienes el derecho de cortar relaciones tóxicas, incluso cuando esas relaciones comparten tu ADN. La familia es importante, pero tu vida es más importante. Tu dignidad es más importante. Tu derecho a vivir sin miedo es más importante. Aquel martes, mi hijo intentó darme un regalo, una muerte prematura disfrazada de accidente. Yo le devolví el regalo, literalmente. Y al hacer eso, me di a mí misma el mayor regalo de todos, una segunda oportunidad de vivir la vida en mis propios términos. No fue fácil, no fue sin dolor, pero valió cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda, porque ahora, cuando despierto por la mañana, no tengo miedo.
Cuando manejo, no pienso en frenos cortados. Cuando miro al futuro, veo posibilidades, no amenazas. Y si estás escuchando esto y te identificas con cualquier parte de mi historia, sábete. No estás sola, y eres más fuerte de lo que imaginas. Lo suficientemente fuerte para tomar decisiones difíciles. Lo suficientemente fuerte para protegerte. Lo suficientemente fuerte para florecer, incluso después de tormentas que casi te destruyeron. La vida a los 60, 70, 80 años no debería ser sobre sobrevivir a amenazas de la familia. Debería ser sobrevivir plenamente, sobre cosechar los frutos de décadas de trabajo, sobre disfrutar de relaciones genuinas. Y si tu familia no ofrece eso, tienes el derecho de crear tu propia definición de familia. Mi historia no tiene un final feliz tradicional. No hay reconciliación completa. No hay un "y vivieron felices para siempre con el hijo pródigo". Pero tiene algo mejor. Tiene verdad. Tiene autenticidad. Tiene a una mujer que eligió vivir con dignidad en lugar de morir con ilusiones intactas. Y para mí, eso es más que suficiente. ¿Y tú? ¿Qué te pareció esta historia? ¿Ya has tenido que tomar decisiones difíciles para proteger tu dignidad? Deja tu comentario, suscríbete al canal y considera convertirte en miembro para apoyar más historias como esta. Hasta la próxima, y recuerda, siempre tienes opción.